Más tensión. Oposición denuncia que hay centros electorales hostiles bajo control absoluto del madurismo. Todo listo. Mesa servida en Caracas para diálogo FARC-Gobierno de Petro. Capturado en España. Un homicida venezolano salió por Colombia hacia el viejo continente. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato vamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 5 de junio. A menos de 2 meses para los comicios presidenciales, la oposición venezolana y expertos en materia electoral afirman que el gobierno nacional ha implementado una reingeniería electoral que ubica una gran parte de los centros de votación en lugares de control absoluto del madurismo. Joan Álvarez nos explica. Conocido el registro electoral permanente definitivo, que contó con una serie de trabas para los venezolanos poder inscribirse, ahora se suma un nuevo elemento a la denominada reingeniería electoral del madurismo, y es en cuanto al número de centros y sus ubicaciones en lugares de control absoluto del gobierno, como por ejemplo, en edificaciones de misión vivienda, e incluso dentro del denominado centro de tortura del SEBIN en el Helicoide. Es hasta ahora el 58.48% de los centros electorales que van a tener una sola mesa. Y esos centros de una sola mesa son aquellos que generalmente terminan siendo custodiados o que se colocan o se han colocado en centros en donde hay una incidencia total de control por parte del gobierno, sean misiones, misiones vivienda, sean centros culturales controlados por colectivos, e incluso la posibilidad de que existan centros electorales de una sola mesa en instituciones públicas como por ejemplo el SEBIN. Reingeniería que ha modificado la distribución de los electores de manera desproporcional en centros de 1 o 2 mesas, donde el promedio de posibles votantes ronda las 300 personas, y por lo cual pudiera haber mayor control gubernamental o presión social que impida el derecho a la presencia de testigos y miembros de mesa. A los funcionarios de los cuerpos policiales se les había orientado en relación al hecho de votar en un solo sitio, en el caso del área metropolitana, y ese centro está ubicado en el SEBIN. Entonces, este tipo de condicionamientos de empleados públicos que tienen que direccionarse o tienen que ir específicamente a un centro electoral a registrarse, ya se registraron, y cómo va a quedar esto en relación con la nueva reorganización de los centros también es relevante y es importante. Importante destacar que durante los últimos años se han creado al menos 1.700 nuevos centros electorales que a su vez pudieran sufrir modificaciones por el cambio de nombre de 6.000 planteles educativos, en su mayoría centros de votación, escenario que puede generar confusión en el electorado. Porque esta reingeniería electoral y esto colocar centro en una mesa no es solamente redistribuir la población electoral, también es colocar los centros en sitios que son neurálgicos o que son por cuestión del ambiente político o por cuestión de la seguridad o por cuestión del acceso, son complicados para la oposición política en Venezuela. Eso es lo primero. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La reaparición de alias Iván Márquez, comandante de la Segunda Marquetalia, o disidencias de la FARC para retomar el diálogo con el gobierno colombiano, dejó atónitos a muchos. El líder guerrillero, que se mantenía en la clandestinidad, firmó el compromiso de instalar el nuevo ciclo de negociación este 24 de junio en la ciudad de Caracas. Marineglot nos cuenta. Amigos de Impacto Venezuela, la polémica surge porque en 2016, alias Iván Márquez, en ese entonces segundo comandante de las FARC, apoyó los acuerdos de paz, pero en 2019 decidió volver a las armas con la Segunda Marquetalia. Hoy en este nuevo escenario de diálogos de paz se deben hacer ciertos reajustes porque en aquel entonces no se permitía regresar a los desertores. Lo cierto es que es un hecho, el 24 de junio aquí en Venezuela, específicamente en Caracas, se reúnen las disidencias de las FARC con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La prensa colombiana publicó las fotos que evidencian la firma de acuerdo de voluntades entre Iván Márquez y Oti Patiño, delegado por la paz del presidente Petro. Estas habrían sido tomadas en Venezuela. Este documento contiene 9 puntos para el inicio de las negociaciones. Algunos sectores en Colombia sostienen que Márquez debería estar en manos de la justicia, otros insisten en que las negociaciones con el ELN han sido abstractas y esta nueva mesa no sería la excepción. Al no tener el conocimiento sobre la totalidad del documento firmado en Caracas, desconozco el alcance puntual
de lo acordado en el modelo de participación ciudadana y no podría establecer si las preocupaciones que presentamos desde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia siguen vigentes. Mientras tanto, en el Arauca cuestionan las políticas de protección y seguridad del presidente Gustavo Petro frente a la guerra armada. Porque definitivamente nos ha dejado a merced de los violentos mientras están pendientes de otra parte, en vez de estar diciéndole a los guerrilleros que hacen presencia en mi territorio que dejen a la sociedad civil en paz y que llegue el turismo y las vías que tampoco siquiera este gobierno ha querido invertir. Entre tanto, actores políticos reiteran que en los diálogos de paz se deben instalar mesas en la frontera para tener de primera mano la situación que viven por el conflicto armado. Marine Glod, Somos Impacto Venezuela. Se cumplen 7 años de la suspensión de los trasplantes de órganos en Venezuela, una medida que originalmente iba a durar solo 3 meses. Pero al día de hoy no hay información sobre cuándo se reactivará el programa, dejando a unos 2.800 pacientes o quizás más en espera. Veamos el trabajo de José Arnaldo Mujica. Una persona podría salvarle la vida a otras 7 que necesiten donación de órganos como por ejemplo corazón, páncreas, riñones, pulmones y hasta córnea. Pero esto no es posible porque actualmente en Venezuela no se están realizando los trasplantes de órganos de personas fallecidas. Hace 7 años que se suspende el sistema de procura de órganos y tejidos provenientes de donantes fallecidos. Es decir que, aunque era una medida transitoria, pues esta medida transitoria ya por 7 años y por supuesto eso ha traído muchísimos problemas para personas que pudieran haberse trasplantado en todo este tiempo. Venezuela era pionera en la región en cuanto a trasplantes. El primer procedimiento de este tipo que se realizó en el país fue en 1970. Para 1997 se creó la Organización de Trasplantes de Venezuela y en el 2014 el Ministerio de Salud asumió las responsabilidades de los trasplantes de todo el país. Sin embargo, desde el 2017 estos han sido suspendidos. Lo que queremos es muy respetuosamente solicitarle al Estado venezolano que atienda a esta situación tan crítica y que se aboquen a darle respuesta a la cantidad de personas que están sin respuesta, que están... Actualmente no hay cifras exactas de cuántas personas están en lista de espera porque no existe la posibilidad de asignación de órganos. Sin embargo, se estima que podrían superar los 2.800 venezolanos. Debido a esto, el TUVES considera que las unidades de diálisis en el país están prácticamente colapsadas. Bueno, en general, pues se mantienen a cargo del Seguro Social venezolano. Hay algunas quejas en temas muy particulares, pero en general la diálisis se está dando. A las personas no trasplantarse se va haciendo allí un embudo, ¿ok? ¿Por qué? Porque las personas siguen allí en diálisis o se mueren, ¿ok? Entonces no vamos sacando las personas que serían trasplantadas, que saldrían de las unidades de diálisis y le dan la oportunidad a que otras personas se dialicen. José Arnaldo Mujica, Impacto Venezuela. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: lamentable. Así califica España el rechazo a la misión de observación electoral de la Unión Europea. De acuerdo con fuentes de la administración de Pedro Sánchez, España lamenta la retirada de la invitación a la misión de observación electoral europea a las elecciones presidenciales en Venezuela. Dejaron claro también que España apuesta por la celebración de unos comicios creíbles, inclusivos y competitivos el próximo julio. Detenido en España un homicida que se fugó de la cárcel en Venezuela. La policía española indicó que el hombre cumplía condena en Mérida por 2 homicidios y había viajado a España desde Colombia. Según el comunicado oficial, el sujeto era sicario de una organización criminal muy conocida en Venezuela, dedicada a diferentes delitos, entre ellos el tráfico de drogas. Sin embargo, no se aclara cuál es la organización criminal. Denuncian violaciones sexuales a migrantes irregulares en Panamá. Los expedientes fueron presentados por el defensor del pueblo panameño, Eduardo Leblanc, quien comentó a la prensa que ese debería ser el tema de la próxima visita al país del presidente colombiano Gustavo Petro, quien anunció viajaría este fin de semana. Leblanc advirtió que Colombia tiene que reforzar la vigilancia en Darién y tomar control de su frontera, pues las víctimas son mujeres y adolescentes.
La pregunta del día que publicamos siempre en las plataformas digitales hoy está relacionada con lo siguiente. ¿Creen que sea conveniente que la oposición acepte un acuerdo de reconocimiento de los resultados de las elecciones con el gobierno? Estas fueron algunas de las respuestas que nos dejaron en redes sociales. No se puede aceptar porque si hacen fraude estarían legalizando dicho fraude. Ellos saben que no tienen pueblo e intentan legalizar el fraude. No se puede caer en el juego, necesitamos presencia internacional. Las máquinas no son confiables. No, porque los rojos serán los primeros en no respetar los resultados electorales. ¿Para qué firmar acuerdos si ellos nunca cumplen? Otro de nuestros usuarios nos comenta, sí se puede hacer ese acuerdo, pero con observación internacional. Les damos las gracias por dejarnos cada día sus opiniones. Con esto despedimos nuestro programa y les deseamos feliz noche. No olviden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal para estar siempre bien informados. Hasta mañana.